Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. Y vamos de inmediato a nuestra entrevista. Vamos a conversar ahora con Fernando Atria, miembro de la Convención Constitucional. ¿Cómo está, señor Atria? Muy buenas tardes. Sí, está muteado al parecer. A ver si puede poner el volumen. Porque lo vemos pero no lo escuchamos. Ahí está. Perfecto. Hola, buenas tardes, Daniel. Muy bien, gracias. Perfecto. Retomamos desde ahí entonces. Partamos por lo que está ocurriendo. Sabemos que ha habido una resolución de la mesa ampliada sobre la situación de Rodrigo Rojas en orden a enviar los antecedentes al Ministerio Público. ¿Podría haber eventuales delitos en la acción del convencional Rojas? Bueno, por cierto que podría haber. Yo no quiero emitir ningún juicio definitivo porque no conozco todos los antecedentes, pero a mí se me ocurren, en principio, dos posibilidades. Una es la que menciona la mesa en esta comunicación al Ministerio Público, que en la declaración de patrimonio del convencional Rojas, él manifestó que la deuda bancaria que tenía era una deuda que había contraído para financiar tratamientos de quimioterapia que ahora sabemos que no recibió. Y eso era una declaración jurada y eso podría constituir un delito de perjurio. Y la otra posibilidad, que yo también creo que es una cuestión que va a tener que verificarse, yo, como le digo, de esto segundo yo no conozco los hechos suficientes, pero sí algunos generales, es que hasta donde yo sé, él habría hecho algunas rifas públicas u otros modos de financiamiento, de recolección de fondos para financiar su tratamiento, y eso bien podría constituir alguna forma de defraudación. Ahora, hay todo un debate sobre qué debería ocurrir ahora, en términos de que no hay una norma explícita que permita a un convencional renunciar, tal como no hay para un diputado o para un senador. ¿Hay alguna vía por la cual, si fuera su voluntad, él podría en la práctica renunciar o hacer algo equivalente a una renuncia? A ver, efectivamente no está prevista legal o constitucionalmente la renuncia, así como genéricamente, de un parlamentario. En esto el régimen de los convencionales es el mismo que el de los parlamentarios, así que lo que está previsto para los parlamentarios está por eso previsto para los convencionales. El único caso de renuncia que está regulado es el de renuncia por razones de salud que hacen imposible el desempeño del cargo, y aún así tiene que ser calificado para los parlamentarios por el Tribunal Constitucional. Es decir, no basta que un parlamentario diga yo tengo una salud que no me permite desempeñar el cargo. Eso tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional. Y esto creo yo es importante recordarlo en un momento que hay esta indignación, esta justa indignación por este engaño del cual nos hemos enterado, que yo creo que es muy grave. Y es la renuncia de un parlamentario o convencional, no es la dejación de una posición que interesa a esa persona, ¿no? Los cargos públicos no son para beneficio del que los detenta. La renuncia a un cargo de representación popular afecta a los representados. Y por eso, entonces, no es una cuestión que dependa solamente de la voluntad del representante. Y por eso, en principio, la renuncia no está prevista como una causal de cesación en el cargo. En ese sentido, yo creo que la posibilidad de que él renuncie y de ese modo deje de ser parte de la Convención Constitucional, por esa vía no está abierta. Otra cosa, por cierto, es que, por así decirlo, de hecho... Solamente para entender muy bien ese punto, ¿no está abierta porque en el caso de los convencionales el Tribunal Constitucional no tendría las atribuciones para ver el caso o sí las tendría? No, a ver, espérese, distingamos. El Tribunal Constitucional, en el caso de los parlamentarios, interviene para calificar la razón de salud argumentada por un parlamentario para renunciar. Es decir, ahí le corresponde al tribunal decir esa efectivamente es una condición de salud que le impide desempeñar el cargo o no. Eso es lo que califica el Tribunal Constitucional. Ese no es el caso de Rodrigo Rojas. Él no tiene una salud incompatible con el cargo, hasta donde yo sé. Entonces, él no estaría en esa hipótesis. Otra cosa es que si estuviera en esa hipótesis, sí le correspondería al Tribunal Constitucional. Yo creo que esa es una cuestión bien discutible, pero no es esa la hipótesis. La hipótesis es que lo que él ha hecho, el engaño que él fraguó, lo inhabilitarían y lo obligarían a renunciar, pero sería una renuncia por una razón distinta. Y esa renuncia por una razón distinta a razones de salud no está prevista en la legislación. Y entonces yo creo, mi impresión, jurídicamente hablando, es que
la renuncia en ese caso no causa, o sea, el hecho de que él renunciara, porque eso lo puede hacer, él puede firmar una carta que diga renuncio, obviamente, pero el efecto que tendría eso no sería su cesación en el cargo. O sea, él podría dejar de asistir, podría dejar de votar, pero seguiría siendo convencional. Habría que seguir pagándole la dieta, por ejemplo, y su posición seguiría importando para los quórum en esa circunstancia. Claro, sí. Y eso tiene una cuestión, a ver, hay también una cuestión adicional involucrada, porque en el caso de los parlamentarios, el reemplazo de un parlamentario que cesa en el cargo por cualquier razón es por la vía de que el partido político al que pertenece designa al reemplazante. Conocemos esa regla, ha causado mucha discusión cuando se ha utilizado, ¿no? Cuando se trata de un independiente que participa de una lista de una coalición política, ese independiente va en un cupo correspondiente a un partido político y ese partido nombra al reemplazante. Cuando se trata de un independiente que no participa de una lista de una coalición política, ese cargo no se reemplaza. Entonces, claro, ahí también habría si él cesara, habría una afectación de la voluntad popular manifestada en la composición de la Convención Constitucional. ¿Habría otra vía, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, una de las causales de cesación es tomar otro cargo que sea incompatible o viajar al extranjero sin autorización por más de un tiempo determinado? Al menos en teoría, esas causales podrían eventualmente llegar a aplicarse, ¿no? Claro, por cierto, si él fuera nombrado incurriera en una incompatibilidad en el cargo, cesaría. Si él saliera del país por más de 30 días sin autorización del Pleno de la Convención, también cesaría. Pero claro, esas no son las hipótesis que son razonables anticipar para esto. No, yo creo que en este caso, mire, en mi opinión, yo creo que aquí hay una cuestión efectivamente gravísima. Yo creo que le causa, en mi opinión, un daño a la Convención Constitucional que él continúe como convencional, pero creo que para que pueda cesar en el cargo y se pueda reemplazar adecuadamente, de modo que no se altere la voluntad popular, yo creo que es necesaria una reforma constitucional. Habría que hacer una reforma constitucional específica para que los cargos de la Convención sí sean renunciables en primer lugar y para que haya otro mecanismo para reemplazar a los independientes. Sí, yo no creo que sea razonable que los cargos sean renunciables, así punto. Creo que es importante que entendamos que la exclusión de la renuncia unilateral cumple una función de proteger a los representantes, de modo tal que no sean presionados para renunciar. En este caso, claro, nos parece, dada el engaño, nos parece que la presión pública que hay para renunciar es una presión muy justificada, pero pueden haber otras presiones no justificadas. Entonces, es importante que la renuncia no sea una forma normal de cesación en el cargo de un representante. Pero creo que podría buscarse alguna manera de especificar una situación que se le aplicara al convencional Rojas y que pudiera entonces proveer una salida. Eso en cuanto a la causal de renuncia. Y por cierto, habría que introducir una regla para el reemplazo. Y en el caso de las listas de independientes, que solo existen para la convención, no para el Parlamento, a mí me parece que la forma de reemplazo debería ser que la persona, el candidato del mismo género que le sigue en votación al que cesan el cargo, debería ser proclamado en su reemplazo. Ahora, esto requiere obviamente un acuerdo político, lo tendría que aprobar el Congreso con las amplias mayorías que requiere una reforma constitucional. ¿Sería necesario, por lo tanto, que la Convención, por unanimidad, ojalá de sus miembros, por ejemplo, pudiera pronunciarse y pudiera pedirle al Congreso que rápidamente tramitara una reforma como esta? Bueno, por supuesto que eso probablemente le pondría más fuerza detrás de la necesidad. El Congreso no necesita que la Convención le pida una reforma para hacerla, pero evidentemente eso significaría, le pondría más urgencia al asunto. Yo creo que eso sería conveniente, o que los distintos grupos que están presentes en la Convención hagan esa solicitud, en fin, que haya una iniciativa del Congreso, porque cuidar el proceso constituyente y la Convención Constitucional es también responsabilidad del Congreso Nacional, creo yo. ¿Qué tanto está dañando a la Convención Constitucional esta situación? Y no es la primera, evidentemente, porque sabemos que ha habido una serie de otras controversias que están relacionadas con lo que ha ocurrido con la lista del pueblo. Ahora es algo que no atañe a la lista del pueblo como tal, sino específicamente a un convencional que ha quedado deslegitimado para seguir su labor. ¿Qué tanto están dañando estas continuas controversias la legitimidad, el trabajo, la imagen pública de la Convención?
Yo no creo, yo no soy demasiado, no tengo una mirada demasiado oscura al respecto. Yo no creo que esto dañe, o sea, yo no creo que esto cause un gran daño a la convención. Yo creo que por supuesto no es una buena noticia, evidentemente, y además es una cuestión indignante, desde luego. Pero claro, yo distinguiría la falta personal del convencional Rojas y la posición de la convención. La convención no tiene arte ni parte en este asunto, por supuesto. Y los otros casos que usted mencionaba tampoco son casos que hayan ocurrido en relación con la convención, han tenido que ver con candidaturas presidenciales o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo no veo que esto sea un grave daño a la convención, pero creo que desde el punto de vista del juicio público, el hecho de que él se mantenga como convencional es inconveniente, en mi opinión. ¿Costó en un primer momento por parte de la mesa directiva poder dimensionar la magnitud de lo que había ocurrido? Porque el primer comunicado que sacan es bastante más tibio en términos que habla de la situación ocurrida, habla de la empatía, y hoy vemos que claramente hay un tono muy distinto y hay acciones como presentarse ante el Ministerio Público. ¿Costó tal vez poder dimensionar la magnitud del daño que podía causar esto? Es posible, no lo sé, no he conversado con los miembros de la mesa directiva. Pero evidentemente yo sí creo que la declaración del fin de semana fue una declaración que podría haber sido, a mi juicio habría sido mejor que hubiera sido más enérgica en la condena de los hechos, que no debería haberse referido a lo que le ha ocurrido al convencional Rojas Vade, sino a lo que él ha hecho. Y creo que, bueno, la comunicación de hoy, en que envían estos antecedentes al Ministerio Público, en alguna medida contribuye a poner esa dimensión más enérgica que faltó en esa declaración primero. Fernando Atria, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.